Pues cerremos audio y cámara, por Hay que favor. apagar los micrófonos y las cámaras. Ya están todos apagados. Ya, listo. Ok, buenas tardes. Hoy estamos a septiembre 3 del 2022. Estamos con todo gusto, con todo nuestro anhelo de aprender la palabra de Dios en otro Shabbat Shalom, agradeciéndole al Todopoderoso otra semana y otra oportunidad para aprender de su preciosa palabra. Entonces vamos a poner el estudio en sus manos. Señor Padre, gracias porque somos privilegiados en poder hacer esto sábado tras sábado, porque tú eres el que nos mueves y es el que nos llamas y el que nos das la vida, la salud. Gracias, Padre, porque día tras día en esta semana pudimos apreciar tu grandeza con cada amanecer. Gracias, Padre. Te pedimos por Heréndira, que está pasando por unos dolores que no sabemos qué es, pero tú sí lo sabes y te pedimos que pongas tu mano sanadora en ella. Te pedimos también por Joaquincito, no sabemos en las que está pasando ahorita, pero seguramente también tiene problemas de salud. Y te pedimos, Señor Padre, por todas las necesidades de las personas que están aquí, de sus familiares, de las personas por las que están intercediendo. Y te agradecemos, Padre, porque tú eres el que llevas el mensaje y el que pones la palabra en nuestra boca. Permite que todo se haga de acuerdo a tu voluntad, que no haya nada que sea dicho que sea piedra de tropiezo. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, que tú seas el dueño y señor de esta clase, que tu espíritu hable a través de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Yeshua. Amén. Muy bien. Recuerden que estamos en Esdras, el capítulo 4. Pero vamos a hacer un repaso de lo que pasó la clase pasada para poder estar todos bien a tono. Ok, muy bien, vamos a abrir aquí las ayudas visuales. Y tenemos a Esdras, número 4, dice que vamos a ver ahora el tema de los adversarios detienen la obra de la reconstrucción del templo. Tan bien que estaba todo, tan bien que iba todo con la reconstrucción. Nos quedamos ayer, el sábado pasado, en el capítulo 3, donde estaban gozosos, tocando las trompetas y los címbalos y todos los instrumentos que podían para agradecerte, porque habían podido echar los cimientos, la primera etapa del templo. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer un repaso. Aquí tenemos el imperio persa. Y ahorita nuestros israelitas, la mayor parte, todavía se encuentran en Babilonia. Pero acuérdense que Babilonia ya no forma parte de Babilonia, ya no es el reinado. Bueno, sí forma parte de Babilonia, pero no son los reyes, fueron conquistados por Persia. Y el Persia es este inmenso imperio. Ahorita vamos a ver cómo le hizo Persia para poder penetrar en Babilonia, si estaba súper amurallada, muy fortalecida. Muy bien, acuérdense que también tenemos un nuevo rey, el rey de Ciro de Persia. Vamos a ver. Dice, Babilonia toda amurallada. Tan ancha la muralla que era, que los carros anchos con caballos podían correr arriba entre los dos muros. Todos decían que era impenetrable y estaban muy confiados. La única manera de entrar era a través del río Éufrates. El río Éufrates, ese espacio que tenían ahí por donde entraba, no estaba amurallado.
¿Qué fue lo que pasó? Los persas desviaron el agua del río Éufrates y así pudo entrar Persia sin haber batalla. Y esto cuando sucedió, eso lo podemos ver en el libro de Daniel, cuando está el rey Belsasar haciendo un gran banquete y de repente en la pared empieza a verse una mano escribiendo. Todo el mundo se aterroriza y le piden a Daniel que diga que qué significa, que qué está escrito ahí. Y exactamente dice que el reinado rey, del rey de Babilonia se ha terminado, porque llegan los persias y hasta esa noche va a ser su última fiesta que va a poder tener. En Esdras, capítulo 1, del 1 al 4, vimos que de repente, de un día para otro, increíble, de un día para otro, el rey Ciro, que ya penetró en Babilonia, da la orden de que los exiliados de Jerusalén que quisieran regresar a reconstruir el templo podían hacerlo y todos los gastos pagados. ¿Quiénes iban a pagar? El reinado, más aparte él les pidió a todos los que no se iban a ir a regresar a Jerusalén que ayudaran con oro, plata, con todo lo que pudieran para los que iban a reconstruir el templo. Y aquí tenemos al rey persa. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí tenemos al rey Ciro leyendo el edicto. Toda la gente escuchando. Aquí tenemos a Daniel. Pero es que nosotros nos vamos a pasar mañana. ¿Qué? Nosotros también pedacitos. No quiero comerlo ahora. No lo estoy comiendo por el colesterol. Daisy Linda, el micrófono, por favor. Ok, aquí tenemos a Daniel. Y Daniel. Lo tengo apagado. ¿Está apagado? Deja ver, un momento. Puede continuar, Almita. Okay. Bueno, entonces aquí tenemos al rey Ciro dando el edicto. ¿Y quiénes fueron las personas que decidieron regresar? Casi puras personas que estaban en el sector religioso, los sacerdotes, los levitas, los que estaban muy apegados a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos fueron los únicos, solamente el 5% de toda la población que había en Babilonia, solamente porque ellos sabían perfectamente bien que la promesa de que el Mesías vendría iba a llegar al templo. Entonces ellos tenían que reconstruir ese templo y lo estaban haciendo con tanto ahínco, con tanto entusiasmo, porque sabían que el Mesías iba a pisar ese templo. Y efectivamente nosotros lo podemos comprobar en los evangelios, como Jesucristo estuvo enseñando ahí en los escalones del templo renovado. Pero ¿qué fue lo que encontraron? Todo destruido. Miren nada más. Qué trabajal tan tremendo tienen para reconstruir el templo y después los muros. Pero no, nadie los hizo echarse para atrás. Ellos estaban decididos a hacerlo y lo estaban haciendo muy bien. Llegaron y encontraron prácticamente todo demolido, destruido y empezaron a trabajar. Llegó el momento en que hicieron el altar del sacrificio. No se parece para nada al que tenían antes de que destruyeran el templo, pero bueno, ellos lo que querían era estar protegidos por el Padre Todopoderoso. Le tenían miedo a todas las gentes que estaban alrededor de ellos porque sabían que había maldad.
y decidieron lo primero que hacer, un altar y un sacrificio, pidiéndole al Padre toda la oportunidad de continuar con lo que tanto estaban haciendo con tanta dedicación, y además estaban dándole toda la honra y todo el honor. Ellos sabían que eso era el simbolismo del sacrificio que el Mesías iba a venir a hacer. Todos los sacrificios que vienen en el Antiguo Testamento son un reflejo, una sombra de lo que Jesucristo iba a venir a hacer cuando vino aquí a la tierra. Muy bien, y después tenemos aquí la gran festividad que tuvieron cuando pusieron los cimientos, el sumo sacerdote bien vestido con toda la vestimenta requerida, y los que tocaban las trompetas. Algunos del pueblo, dice Esdras, que estaban muy gozosos, cantando y alabando, pero otros estaban llorando, como los más viejitos, porque recordaban su templo, recordaban la majestuosidad del templo que tenían y ahora en las condiciones en las que estaban. Pero bueno, todo tenía que continuar adelante, porque así era el plan que tenía Dios. Ese era el plan. Y ellos necesitaron irse a Jerusalén y necesitaron ser castigados para poder entender que lo que estaban haciendo antes de andar mezclando las cosas del Señor con la idolatría, de andarla haciendo las cosas a su manera, ese no era el plan de Dios. Bueno, en 70 años ellos pudieron comprender y ahora están decididos a seguir exactamente lo que Él quiere. Ok. Dice, en Esdras 3:1 dice que se juntó el pueblo como un hombre. Esto es muy importante, como un hombre. Y a lo mejor nosotros no podemos entender esta expresión hebrea, pero como un hombre significa que estaban con el mismo sentir, con el mismo objetivo, que llevaban todos la misma intención. No significa que todos pensaran igual o opinaran igual, pero tenían la misma objetivo, y era reconstruir el templo en Jerusalén. En el versículo 9 también dice en Esdras, en el capítulo 3, como un hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, como un hombre. Esta expresión tenemos que memorizárnosla muy bien. Aquí habla de la unidad, así como nosotros al reunirnos los sábados para aprender su palabra, todos como un hombre, como un mismo con un mismo objetivo, aprender y poner en práctica su voluntad. Esa es nuestra razón de estar aquí todos los sábados, como un hombre, con un mismo objetivo, con el anhelo de conocer su palabra cada día más y hacer su voluntad perfecta. ¿Ok? Bueno, en Apocalipsis 18:4 dice, salgan, salgan de Babilonia. ¿Qué significa esa expresión? Bueno, en todo ese capítulo 18, si ustedes lo quieren leer después, habla de que Babilonia está totalmente corrompida. Todo lo que hacen ahí está mal y está tendiendo hacia la idolatría, hacia el paganismo, y dice el Padre, salgan, salgan de Babilonia. ¿Qué nos está queriendo decir a nosotros? Salgan, salgan de Babilonia. Pues sí, que nosotros tenemos que dejar todas las tradiciones y todas las cosas que hay en este mundo que están en contra de la voluntad de Dios. Toda la idolatría, el paganismo y el hacer las cosas que no están escritas en su palabra. Ok, muy bien. Les traje un ejemplo para que se nos quede muy bien grabado lo que significa como un hombre.
Y aquí tenemos una ilustración de un libro que a mí me gusta mucho leer. Aquí lo tengo, es este. Este autor que se llama Yancey, Philip Yancey, escribió esta historia. Es un libro con varias historias. Él es cristiano y esta historia, cuando vi yo estas expresiones en Esdras, dije yo, como un solo hombre, como un solo hombre. Ay, me acuerdo de esta historia que leí en el libro de Yancey y les hice una especie de resumen para que vean cómo como un solo hombre también en otras circunstancias se puede dar. Ok, vamos a ver en qué consistió. Dice, Philip Yancey como pasante de medicina en un hospital de Londres. Pongan mucha atención, en el turno de noche. Le tocó atender a una vieja, a una valiente mujer de 81 años con cáncer en la garganta. Aún con su voz ronca siempre estaba alegre. Nos había pedido que hiciéramos médicamente todo lo que se pudiera para prolongar su vida, dice Yancey, Philip Yancey. Ella no quería morir. Hagan todo lo posible para que yo tenga vida. Uno de mis profesores le había quitado la laringe y todo el tejido maligno de alrededor de su garganta. Todo parecía estar bien, hasta que un día, a las 2 de la mañana, me pidieron que fuera a su cuarto. Estaba sentadita en su cama arrojando sangre. Sus ojos estaban llenos de terror. Me imaginé que una arteria en su garganta se había reventado. No se me ocurrió otra idea más que meter mi dedo y presionar. Aquí tenemos a la ancianita. Fíjense cómo está aferrada él. Aquí están sus manos y cada vez que él trata de sacar su dedo, ella le aprieta las manos para que continúe con en esa posición hasta que llegue el doctor. De poco a poco se le pasó el terror y empezó a confiar en mí, dice Philip Yancey. Cada vez que quitaba mi dedo para tratar de meter un instrumento, la sangre salía a borbotones y la viejita se empanicaba, apretándome el brazo. Le dije, no me voy a mover de aquí hasta que llegue el cirujano y el anestesiólogo. Así se calmó. Luego puse mi brazo derecho curveado detrás de su cuello. Mi mano izquierda estaba dentro de su boca, con el dedo índice presionando el punto crítico por donde estaba saliendo la sangre. Sus ojos y sus manos me decían, no me dejes, no me dejes. Los dos sabíamos que si la dejaba, se moriría de sangrar. Así pasaron 2 horas. Sus ojos implorantes nunca dejaron de mirarme. Mis músculos y mi mano ya estaban entumecidos. Cada vez que quitaba el dedo para verificar que la sangre había parado, la boca de la viejita se llenaba de sangre y ella me apretaba el brazo más y más. Aquí está Philip Yancey, más o menos unos 20 años, con su otro brazo acá, deteniéndole su cabecita a la señora y ella aferrada a su brazo. Yo, un pasante de medicina en mis años 20 y ella con sus 81 años, aferrados uno al otro, sobrehumanamente, porque no había de otra. Finalmente llegaron los doctores, prepararon el cuarto de cirugía. Mientras tanto, la viejita y yo todavía entrelazados juntos en este extraño abrazo. Cuando ya estaba todo preparado, saqué mi dedo de su garganta. No sentí que saliera nada de sangre. Pensé, quizás es porque yo ya no sentía mi mano. O quizás después de 2 horas de presionar firme, la sangre se coaguló. Saqué mi mano de poco a poco y me empezó a soltar. Sus ojos estaban mirándome fijamente. Ella no podía hablar, pero su sonrisa expresó gratitud. Pude percibir lo profundo de su miedo y ella supo cómo
sufrieron mis músculos. En este cuarto de hospital nos convertimos casi en una sola persona. Así como los israelitas que regresaron de Babilonia. Se convirtieron en una sola persona. Tenían un mismo objetivo y el objetivo era reconstruir el templo. Y aquí tenemos otra vez la foto de Philip Yancey y la viejita. En esta situación, con mis conocimientos de medicina, ayudaron muy poco. Aquí lo importante fue mi presencia y mi deseo de responder a sus necesidades. ¿Cuál fue el objetivo de los dos? Solamente el sobrevivir. El sobrevivir. En Esdras, capítulo 4, del 1 al 6, vamos a empezar a leer lo que está sucediendo en este capítulo. Vamos a leer Esdras, capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, Judá y Benjamín, que los venidos de la cautividad de Babilonia edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Versículo 2. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a nuestro Dios, a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿Ok? Acuérdense, siempre el adversario va a andar alrededor de nosotros como león rugiente. Siempre que estamos trabajando para que la obra del Padre sea engrandecida, ahí estará Él. Pero que no se nos olvide, más grande es Él, el que nos protege y el que nos bendice. Bueno, así sucedió aquí. Llegaron los adversarios, los enemigos. Vamos a continuar en el versículo 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, fíjense bien lo que contestan. Es muy importante hacer énfasis en la respuesta de Zorobabel y los jefes. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pues llegaron los enemigos, muy modositos, muy amigables. Nosotros queremos ayudarles a reconstruir el templo, porque nosotros también adoramos al mismo Dios que ustedes adoran. Sí, pero siempre están combinados con los otros ídolos que ellos tienen. Y Zorobabel y los jefes de las casas paternas también lo sabían muy bien. No podían permitir que sus manos tocaran nada del concerniente al templo sagrado donde el Mesías iba a venir. Bueno, entonces versículo 4 dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. Empezaron duro y duro y duro y no edifiquen y no edifiquen y nosotros van a ver cómo les va a ir y le vamos a mandar decir al rey Ciro quiénes son ustedes y el rey Ciro los va a mandar parar. Entonces, versículo 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar el propósito, sus propósitos todo el tiempo del rey Ciro de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Ok, en este capítulo tenemos que entender, gracias a los comentaristas, que del versículo 5 nos tenemos que pasar al versículo 24 para poder comprender la historia. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces vamos a leer el versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío,
rey de Persia. O sea, es el siguiente rey que le siguió a Ciro. ¿Saben cuántos años se detuvo la obra? 15 años por causa de estos enemigos que vinieron a estar contra ellos. Pero no se conformaron con intimidarlos y asustarlos. Ahora van a empezar a redactar unas cartas que los van a dejar totalmente sin fuerza, sin poder, sin querer continuar, hasta que vienen los profetas. Acuérdense que dice la palabra de Dios que Él siempre manda a sus profetas. Él siempre manda a sus profetas para ayudar a su pueblo. Y así sucedió en este caso. Entonces, dice aquí, Esdras capítulo 4 del 1 al 6. Oyeron los enemigos de Judá y Benjamín. ¿Qué fue lo que oyeron? Que estaban reconstruyendo el templo en Jerusalén. Empiezan las dificultades. El enemigo anda rondando. ¿Cuál es el trasfondo? Necesitamos entender quiénes eran estos enemigos. ¿Quiénes? ¿De dónde salieron? ¿Pero por qué tan contentos que estaban los que habían regresado de la cautividad y ya los están molestando? ¿De dónde vinieron estos malvados enemigos? Estos que empezaron a escribir y escribir cartas y cartas a un rey, a otro rey, a otro rey. Y entonces frustraron por 15 años la obra, pero no para siempre, porque ahí vienen los profetas. Entonces vamos a ver de dónde salieron estos enemigos, porque necesito que entiendan muy bien por qué, de dónde vienen. En Segunda de Reyes 17, del 1 al 41, que no lo vamos a leer todo, yo les voy a platicar qué es lo que está sucediendo para que no sea tan cansado. Dice, cuando fue el exilio de las 10 tribus del norte, acuérdense que Israel estaba dividido en el norte y en el sur. Y primero se llevaron a las 10 tribus del norte, pero se los llevaron a Asiria. Entonces, cuando fue el exilio de las 10 tribus del norte, llamados los de Samaria, Efraín, el rey asirio envió a muchos de su país a Samaria para repoblarla, porque se había quedado muy vacía, y que los que se habían quedado ahí se relacionaran con los pocos israelitas que habían quedado ahí. Pero como los asirios no le temían a Dios, fíjense bien lo que hizo el Padre. El Padre les envió leones que los mataran. Ahí lo pueden encontrar. En los versículos 25 y 26 dice claramente que el Padre les envió leones. Entonces mandaron decir al rey de Asiria, oye, aquí se están comiendo a todas las personas porque los asirios no están alabando y adorando al rey de esta tierra. Entonces, como solución, el rey de Asiria envió a un sacerdote israelita para que les enseñara la ley de Dios en esa tierra. Vamos a leer ahora qué tipo de religión se formó ahí en ese lugar, que cuando Jesucristo vino se llamaba Samaria. Por eso había tanto, pues los repudiaban mucho a los samaritanos porque estaban muy mezclados y llevaban una religión muy, muy mezclada. Sí adoraban a Yud-Hel-Vah-Hei, pero además a otros dioses. Vamos a comprobarlo aquí en la palabra de Dios. Versículo 28. Entonces estamos en Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17 a partir del versículo 28 hasta el 41. Dice, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Yud-Hel-Vah-Hei. 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban.
Los de Babilonia hicieron a Sucot Enot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Hamad hicieron a Sima. Esos son otros dioses. Los sabeos hicieron a Nibas y a Tartak, y los de Sefarim que quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarim. 32. Temían a Adonai e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaran para ellos en los templos de los lugares altos. O sea, ya ellos pusieron sus propios sacerdotes para adorar en los lugares altos. 33. Sí temían a Adonai y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. 34. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen al Padre, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Adonai a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. 35. Con los cuales el Padre había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Yud-Heh-Vah-Heh, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, o sea, con todo su poder. A este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. 37. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. 38. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Yud-Heh-Vah-Heh, vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. 41. Así temieron a Adonai aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hasta hoy. Esos Perdón. son los enemigos de Zorobabel y la gente que salió del cautiverio. Esos son. Entonces, imagínense cómo iba a permitir Zorobabel y los jefes, cómo iban a permitir que ellos construyeran el templo. Claro que iban a estar en contra, pero vamos a ver quién les dijo cómo contestar, quién les dijo de dónde obtuvieron esa sabiduría. Esdras 4:2 dice: quizás los samaritanos, o sea, los enemigos, tenían buenas intenciones, pero Dios les dio agudeza espiritual. Esa agudeza que tenemos que nosotros siempre estar pidiendo para poder responder, para poder enfrentarnos ante todas las circunstancias que nos pone el enemigo. O es lo mismo que sabiduría o discernimiento. A los jefes y a Zorobabel para responder que no, que ellos solo edificarían la casa de Dios, a pesar de que el trabajo era inmenso, inmenso. Pudieron haber dicho: ay, vamos a dejar que nos echen una manita. No, 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 no. ¿Cómo pudieron ellos ver el futuro? ¿Cómo pudieron ver lo que venía a continuación? ¿Cómo pudieron ver Zorobabel y los jefes? ¿Qué se requiere para tener una agudeza espiritual? ¿Qué se requiere? ¿Cómo podemos hacerle nosotros para poder saber las cosas que vienen en el futuro y cómo debemos responder para que las cosas se hagan de acuerdo a la voluntad de Dios? La vida espiritual de los que regresaron de Babilonia fue lo que mantuvo un equilibrio centrado que contribuyó a no desear caer en los mismos errores de antes del exilio. Ellos no querían caer en los mismos errores de andar combinando a Yud-Heh-Vah-Heh con la idolatría. El ser espiritualmente genuinos y concentrados en los aspectos espirituales fue la clave para tener agudeza espiritual.
¿Tú quisieras tener agudeza espiritual? Yo también. Se requiere algo. Dice que tenemos que estar concentrados en los aspectos espirituales. ¿Cómo podemos estar concentrados en los aspectos espirituales? Leyendo su palabra todos los días. Orando. Dice, enciérrate en tu cuarto y ora a Dios. Habla con Él todos los días, en la mañana y en la tarde. Y antes de dormir, tenemos que concentrarnos en los aspectos espirituales. ¿Con qué fin? Para poder tener agudeza espiritual. Si no, no hay agudeza espiritual. ¿Cómo podemos saber que el Padre les dio agudeza espiritual? ¿Cómo podemos saber que lo que contestaron y que les dijeron a esos enemigos, no, nosotros edificaremos solo? Si eran poquititos y el trabajo era inmenso, ¿cómo podemos saber que ellos tenían agudeza espiritual? Lo podemos corroborar por la forma como reaccionaron los enemigos al negarles estar en la reconstrucción. Lo vamos a ver en Esdras 4, del 4 al 6. Así quedaron reveladas las verdaderas intenciones y el verdadero carácter de los enemigos. Vamos a ver cuál era el verdadero carácter y cuáles eran las verdaderas intenciones. Vamos a leer Esdras, otra vez vámonos a Esdras 4, del 4 al 6. Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Cómo podemos estar seguros que lo que contestaron Zorobabel y los jefes de las casas paternas estuvo correcto? Fue una decisión dada exactamente por Dios. ¿Por qué? Por la forma como respondieron. Y ahora vamos a ver a continuación todas las demás cosas que hicieron. ¿Qué hubiera pasado si los jefes y Zorobabel aceptan la ayuda de ellos, poniéndolos a trabajar cosas sencillas sin meter mano directamente en el templo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si los jefes y Zorobabel les dejan ayudarlos y cuando la obra estuviera terminada, echarlos fuera? ¿Hubieran sido espiritualmente genuinos? Claro que no. Fíjense bien lo que tenemos aquí en Esdras, del capítulo 6 en adelante. Vamos a ver una serie de cartas que les escribieron los enemigos a diferentes reyes que estaban en Persia. Todo este capítulo restante del 4 pasan 100 años, ¿sí? No crean que es una forma así cronológica de que pasó esto y luego al siguiente día al otro. No. Los reyes duraban bastantes años. Y aquí vamos a ver a diferentes reyes. Vamos a leer qué fue lo que mandaron. Esdras capítulo 4, versículo 6. Dice, en el reinado de Asuero, que fue el siguiente rey, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitríades, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Rehum, canciller, y Simal, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Si ustedes se acuerdan del libro de Esther, ¿ok? Esther, la reina que se casa con el rey, es este rey Artajerjes que estamos leyendo ahorita. Versículo 9. En tal fecha recibieron Rehum, canciller, y Simaí, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces y gobernadores y oficiales
de los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas. Mandaron juntar a todos los líderes de todas las otras tierras en contra de los israelitas que estaban reconstruyendo. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar, este Asnapar es otro nombre para el Sennacherib que vimos allá en Segunda de Reyes. Ese Sennacherib que fue un guerrero tan tremendo que destruyó casi todo Judá, y cuando quiso destruir Jerusalén no pudo, porque Dios hizo un milagro y de noche vino y mató a todos los soldados, 185,000. Solamente quedó Sennacherib, y como decía la Biblia, que él se iba a regresar por el mismo camino. Total que se fue rumbo a Asiria, su país, y se encontró que allá había otros enemigos. Así es que dejó en paz a Jerusalén. Ese malvado Sennacherib, que aquí lo nombran como Asnapar, trastornó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Bueno, más bien no él, sino las personas que iban de parte de él. 11. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Fíjense lo que dice la carta. ¡Qué barbaridad! No, no, no. ¡Qué maldad! Fíjense lo que dice, lo que mandaron a escribir. Tus siervos del otro lado del río te saludan. O sea, aquí está el río Éufrates. Entonces ellos están, los que están en Israel están del otro lado del río. Por eso así se autonombran, los del otro lado del río. 12. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén, o sea, los que salieron de la cautividad, y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Porque acuérdense que después de que están reconstruyendo el templo, después va Nehemías y empieza a reconstruir los muros. Pero siempre hubo enemigos alrededor de ellos. Y ellos continuaron, porque así Dios les mandó que hicieran. Ese era el plan. Continuamos con la carta, versículo 13. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada, o sea que si tú permites que ellos reedifiquen esta ciudad y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, no pagarán impuestos, no pagarán rentas, y el erario de los reyes, ay, será menospreciado. Qué mortificación para ellos, que los reyes no van a tener el tributo que les corresponde, los impuestos que les corresponden. Son unos falsos. Versículo 14. Siendo que nos mantienen del palacio, o sea, siendo que ustedes nos mandan dinero de su palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacérselo saber el rey. Como ustedes nos mandan dinero a nosotros, no nos es justo que ellos vayan a dejar de pagar sus impuestos, sus tributos, sus rentas. Y entonces nosotros por eso queremos ayudarte, rey. 15. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. ¿Cuál es la recomendación que están dando? Busquen, echen mano de la historia. En los rollos se van a dar cuenta quién es ese pueblo maldito. Dice, hallaráis en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida, porque arman rebeliones. Mentiras, no fue destruida por eso. Fue destruida porque Dios así lo tenía planeado. Judá necesitaba un castigo porque no estaban obedeciendo a sus mandatos. 16. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Oye, rey, fíjate bien. Y además, si ellos reedifican la ciudad, esa ciudad ya no va a ser tuya. Ellos se van a hacer independientes. 17. El rey envió esta respuesta. Vamos a ver qué va a contestar el rey
a todas estas cartas que continuamente estuvieron mandando todos estos enemigos, todos los que estaban de allá de Asiria, de Babilonia. Y el rey envió esta respuesta a Regún, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habían de Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz, del otro lado del río Éufrates. ¿Ok? Muy bien. 18. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. 19. Y por mi fe fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. O sea que ya chequé en los libros y sí es cierto que esta Jerusalén se rebela contra los reyes y es sediciosa. 20. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Claro, cuando el imperio, el reinado de David, su reinado se hizo grandísimo y cobraba rentas y cobraba impuestos. Y también durante el reinado de Salomón. 21. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres que paren la construcción y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. 22. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? El rey está contestando. ¿Por qué nos van a hacer daño a nosotros? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reum y de Simsai, secretarios y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Aquí tenemos las cartas del rey. El 24 no lo vamos a leer porque forma parte de la continuación del versículo 5, pero no vamos a leer todo el capítulo 5, solamente quiero que no se vayan con un mal sabor de boca. No crean que ellos fueron los victoriosos. Vean quiénes vienen a continuación. Dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaron. Siempre estaban ahí con ellos los profetas Ageo y Zacarías. Pero por 15 años se detuvo la obra. Aquí tenemos a estos dos profetas. No se les olvide, los profetas que van a estar profetizando en Esdras son Ageo y Zacarías. Bueno, aquí tenemos el capítulo 4 de Esdras. Y podemos ver cómo el Padre siempre Él promete ayudarnos y no abandonarnos. Y nosotros tenemos que aferrarnos a esas promesas. Porque Él es el Todopoderoso. Él es el que tiene todo el poder. Y no hay nada que va a entorpecer sus planes. Porque sus planes son lo que más anhelamos nosotros que suceda. Le pedimos al el Padre Todopoderoso que nos lleve con bien y que nos ayude a poner en práctica esta lección. Gracias, Padre, porque nos has permitido esta tarde estar aquí ante tu presencia, leyendo lo que tú permitiste que fuera escrito, lo que tú permitiste que sucediera. Y podemos ver, Padre, que en todas las circunstancias, y peor cuando nosotros estamos tratando de hacer tu voluntad y obedecer, siempre habrá enemigos, siempre habrá gente queriendo destruir toda la obra. Pero nosotros, Señor, nos aferramos a ti
Y nosotros nos ponemos en tus manos porque tú eres el grande, el fiel, el misericordioso, el todopoderoso y el que nos ayuda en todo momento. Señor, en estos momentos ponemos todas las súplicas que tenemos de las personas que están aquí, las personas que tienen hijos en edad de crecimiento y que se batalla con toda la adversidad que hay en la juventud, con todas las personas que tienen esposos, padre, que no están en tus caminos y que les hacen la vida imposible para poder continuar haciendo tu voluntad. Las personas que están batallando, Padre Santo, con su salud, Padre, te pedimos que nos ayudes a estar siempre firmes en tu palabra y que para que nosotros podamos tener la agudeza espiritual como la que tuvo Zorobabel y los jefes de las casas paternas. Que eso ellos lo obtuvieron solamente porque de día y de noche te buscaban. Tu palabra era leída. Las oraciones, el clamor hacia ti era de día, de tarde y de noche. Y nosotros, Señor, queremos seguir sus pasos, porque algún día queremos vivir contigo en la eternidad. No queremos ser dejados. Te lo pedimos, Padre. Llévanos con bien toda esta semana. Protégenos de todo mal. A todas las personas que están aquí viendo y las que verán después. Bendícelas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Redentor, que vino a hacer tremendo sacrificio por nosotros, para que podamos ser perfeccionados cada día. Amén. Ok, vamos a parar la grabación. No se paró, ¿verdad? ¿Sí? ¿O sí se paró o no? No, Almita. No. Mm. Mm.